¿Crees que hacer un cómic es demasiado complicado? Piénsalo otra vez. En este video te demostraremos que cualquiera puede crear su propia historieta. Hola mis cronifans, es un gusto estar con ustedes un día más. Bienvenidos al Lápiz de Fran. En esta ocasión les traeré a ustedes una serie llamada Cómo crear cómics sin morir en el intento. Y para esta primera parte hablaremos sobre el concepto más importante. Se trata de la idea. En este video voy a compartir con ustedes mi proceso para crear cómics y generar nuevas ideas. Si omití algún otro tip, déjame tu comentario. Y comparte este video con alguien que quiera comenzar su propio cómic. Lo primero que no podemos olvidar a la hora de crear nuevas historietas es que antes de ser creadores de historietas, somos lectores de historietas. Esto nos puede servir de referencia para construir historias más interesantes, determinar cómo vamos a narrar nuestro cómic, su estructura, algunas poses, estilos, etc. Esto también nos ayuda a establecer qué queremos comunicar en nuestra historia y el público al que le queremos hablar. Esto me lleva a hablar del primer punto. Busca el género de cómic que más te llame la atención. Es importante que a la hora de crear tu historia sepas de antemano qué género será. Aunque suene lógico, no es lo mismo un cómic romántico que un cómic de ciencia ficción o de acción. Las narrativas, los conceptos, los estilos de dibujo son muy distintos en cada uno de estos géneros. Y es importante conocerlos para construir tu propio lenguaje y que tu cómic llame la atención de tu audiencia. Analiza tus cómics favoritos del género en el que te quieres enfocar y descubre cuáles son los elementos más representativos de ellos para adaptarlos a tu propia historia. Luego de esto llegamos a nuestro segundo punto. Encuentra inspiración en todas las fuentes posibles. Actualmente en internet puedes encontrar demasiadas ideas, fuentes, inspiración que puedes usar a tu favor para crear historias espectaculares con tu propio estilo. Depende de ti si le sacas el mayor partido. Realmente la inspiración para tus cómics la puedes obtener de las formas que menos esperas. A veces viendo una película, o sentados en el parque, o simplemente en tu casa con los elementos que tienes a tu alrededor. El tercer punto es investigar qué necesitas para crear tu historia. Ya cuando tienes tu género, lo que deseas contar, cuentas con buenas fuentes de inspiración, ya nada te va a detener. Es hora de comenzar a buscar qué necesitas para crear tu cómic. Si necesitas investigar sobre algún tema en específico, si fueras a crear un cómic con contexto histórico, por ejemplo. O si necesitas buscar elementos gráficos como escenarios, lugares, poses, estructuras, etc. Es importante que realices este proceso con antelación para no improvisar con elementos que pueden llegar a ser súper importantes a la hora de crear tus cómics. De esto depende que tus lectores se identifiquen mucho más con tu historia y que queden enganchados con tu trabajo. El cuarto punto es comenzar a definir la trama, los personajes y los conflictos centrales. Ya con todo lo anterior es buen momento para comenzar a construir tu historia. Lo que yo hago es comenzar a escribir en borrador cómo quiero que sea mi cómic, en la historia que quiero contar, en comenzar a definir la personalidad de cada uno de mis personajes. En mi caso, yo cuento a grandes rasgos de qué se trata mi historia, cuál va a ser el conflicto que quiero que desarrollen mis personajes y luego tomo a cada uno de ellos y los voy describiendo, no solo físicamente, sino con sus actitudes, temperamento y todo lo que me ayude a construir mi historia. Esto me ayuda a irle agregando más elementos a mi historia y más roles a cada uno de mis personajes para así crear tramas conectadas entre sí, giros inesperados, detalles que le dan sabor a mi relato. Recuerda que siempre debe existir un relato central desde el que se desarrollen otros relatos pequeños que de alguna manera vayan conectados entre sí para que tus lectores no se sientan perdidos. Este proceso lo puedes hacer por escrito o dibujando. Lo importante es que lleves una secuencia más o menos ordenada de tu historia para evitar confusiones a la hora de crear tu cómic ya en limpio. Esto me lleva al punto número 5. Guiarte por fórmulas argumentales te puede ayudar. Ojo,
no se trata de copiar. Cuando hablo de este tipo de fórmulas me refiero a una trama ya establecida. Un ejemplo de esto es cuando la chica pobre se enamora del chico rico, pero pasa por diferentes cosas antes de llegar a ser una mujer millonaria digna del amor de este chico. Algo así sería una fórmula argumental. Una gran fuente de ellas son las telenovelas o las series. Es importante que analices por qué llaman tanto la atención y tomar esos elementos para incorporarlos en tus relatos, pero cambiando contextos, acciones de los personajes, dando giros inesperados, en fin, tomando todos los recursos que tengas a mano para obtener un cómic bien desarrollado. Punto número 6. Ten en cuenta cuáles serán los personajes principales y necesarios para tu historia. Es importante que no agregues personajes por agregar. Cada personaje debe cumplir un rol en específico que ayude al buen desarrollo de tu historia. Por eso es importante definir los conflictos centrales y la personalidad de cada uno. Punto número 7. Plantea tu historia como un esquema lógico y con una secuencia. Vean chicos, muchas veces uno puede tener la idea completamente clara, con los personajes y todo, pero si no se esquematiza correctamente, muchas ideas, que incluso son las más importantes, se pierden. Por favor, si tienes ya tu idea clara, plásmala en papel o en un blog de notas o donde sea, para que tengas una secuencia ordenada y sepas por dónde comenzar. Créeme que si haces esto, te ahorrarás mucho tiempo en tu proceso de dibujo. Un buen tip para esquematizar tu historia es usar mapas conceptuales. Así podremos darle jerarquía a nuestros personajes, a las tramas centrales y secundarias y ordenar mejor el desarrollo de tu historia. Y el último punto de esta serie es definir tu estilo gráfico y la estructura de tu cómic. Claro que sí, esto es súper importante porque va a ir de la mano no solo con tu estilo artístico propio, sino también con el mensaje que quieres comunicar, la historia que quieres contar y el proceso de elaboración. Cada estilo tiene su proceso. No es lo mismo hacer un cómic con un estilo caricaturesco que hacerlo con un estilo realista o con un estilo chibi, en el caso de que te guste el anime. Tu estilo gráfico es tu carta de presentación ante tus lectores y lo que te va a permitir reconocerte como artista, como una marca personal, como tal. Por eso es importante construirla minuciosamente y si necesitas tomar referencias de otros estilos, lo puedes hacer, siempre y cuando no caigas en el plagio y la copia. Cuando tienes un estilo propio, encontrarás personas que disfruten tu trabajo igual que tú al crearlo. Y bueno, mis Cronifans, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en sus comentarios qué les pareció y si se me quedó algún tip por fuera, también me lo pueden dejar en la cajita de comentarios para que aprendamos todos juntos. Nos vemos en la segunda parte de esta serie. Bye.